Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien, Gracias todo por la bien. invitación. No, gracias a vos. Contanos un poco, Joan, ¿cómo es esta forma? ¿Hicieron como un relevamiento de las mejores criptomonedas para ganarle a la inflación? ¿Un estudio en torno a todo esto? Sí, hubo diferentes estudios que de alguna forma resumieron el desempeño de diferentes criptomonedas en 2021. Uno interesante, la consultora Focus Market, Ujú. y algunas compañías argentinas locales como Buenbit, que de alguna forma lo que fueron analizando es cuánto rindieron diferentes proyectos vinculados al ecosistema cripto y cuánto rindieron en el último año, comparándolo con la inflación interanual que tuvo la Argentina, ¿no? Que alcanzó Ujú. casi el 53%, 54%, según las consultoras hoy en día. Entonces lo que hicieron fue comparar el rendimiento de diferentes criptos en relación a la inflación. Y un poco como comentabas, Lucas, ¿no? La depreciación del peso, el difícil acceso al dólar, ¿no? La inflación alta, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Recordemos que el año pasado vimos un récord de hace como 20 o 30 años en Estados Unidos con una inflación que casi alcanzó el 7%. El fuerte control de cambio, y de alguna forma nosotros como argentinos tenemos esa necesidad siempre de estar estirando los ingresos y Ujú. encontrando forma de refugiar el valor, ¿no? Así que es interesante para empezar a analizar y a comparar y a contrastar frente a la inflación. Ujú. Y justamente hablaste del dólar y bueno, una de las cuestiones donde más la gente se refugia, ¿no? A la hora de evitar la inflación del peso es en los dólares, que bueno, como ya sabemos hay un cepo de los $200 al mes. He visto muchas notas últimamente de cómo un poco refugiarse en el USDT o en otros dólar criptos para esa forma no estar limitado por el cepo. ¿Es recomendable esto? ¿Funciona bien? ¿Cómo está esa situación? Y si podría haber también una A ver, solución ante el cepo. sí, el dólar, desde mi punto de vista, parece como si fuese un fármaco que nos adormece, ¿no? De alguna Ujú. forma lo seguimos consumiendo como si fuese lo único y uno se termina de alguna forma entendiendo que en los últimos 80 años el poder de compra del dólar se disolvió 17 o 18 veces. Si una persona guardaba los dólares, de alguna forma esa se disolvió el poder de compra 17 o 18 veces de esos dólares que uno de alguna forma guardó. Las criptomonedas estables, de alguna forma, son un grupo dentro del ecosistema de cripto. Ujú. Sí, podríamos clasificar las criptomonedas en tres grandes categorías, ¿no? Aquellas que de alguna forma lo que buscan es convertirse en un security o en una reserva de valor, como el Bitcoin, que busca de alguna forma posicionarse como el oro digital. Ujú. Después tenemos los proyectos que son utility tokens, que son tokens de utilidad, como por ejemplo Ethereum, que es la segunda criptomoneda más popular en circulación, que lo que busca es, tiene una utilidad concreta dentro del ecosistema, que lo que hace es servir como insumo para poder ejecutar contratos inteligentes. Y una tercera categoría que, como bien mencionaste, Lucas, son las criptomonedas estables, que lo que son proyectos que de alguna forma tienen paridad uno a uno con monedas fiduciarias, en este caso con el dólar norteamericano, y los tres proyectos más conocidos son el USDT, los USDC y las DAI, ¿no? Y de alguna forma es una forma de poder acceder a los dólares y de poder seguir apostando a esa divisa fiduciaria, a pesar de todos los controles cambiarios y de todas las trabas que de alguna forma conocemos, macroeconómico-políticas, y de alguna forma también los rendimientos que ofrecen los diferentes pools de liquidez. Si uno de alguna forma lo que hace es lo que se llama técnicamente hacer staking, pero de alguna Sí. forma es como si fuese un plazo fijo en USDT, en USDC o en DAI. Ofrece rendimientos muy interesantes en dólares anuales, superiores a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ujú. Tal es el caso que ahora hasta hay compañías argentinas que lo que hacen es que, vinculado a tarjetas de crédito, a tarjetas Visa o a tarjetas de crédito, cuando uno consume en pesos se le hace cashback a la persona, se le hace una Sí. devolución de un porcentual en USDT o en Bitcoin. Así que un mundo dentro del ecosistema cripto que mismo en Argentina está creciendo mucho. Y para aquellos que quieren arriesgarse un poquito más y irse de las stablecoin y meterse, como decías, en los tokens de utilidad o en los de reserva de valor, ¿cuáles son los que el año pasado han tenido una mayor rentabilidad, por así decirlo, para aquellas personas que están empezando a buscar cómo ahorrar y también cómo invertir su dinero en Argentina? A ver, es interesante ver que Ethereum quizás fue de los proyectos que más creció en 2021, Ujú. no solamente a nivel de valor monetario, del valor de la unidad de Ether, que en enero del año pasado, en enero del 2021, rondaba los $1.000 y cerró el pico máximo del año, fue alrededor de los $4.200, no solamente en relación a el rendimiento monetario, sino en cuánto está creciendo el ecosistema, porque hoy en día
la mayor parte del talento humano de los emprendedores y las empresas están apostando a las redes de Ethereum y a las redes DeFi, que DeFi es un concepto que en los últimos meses también y en los últimos años empezó cada vez más a hablar, que son estos proyectos de finanzas descentralizadas, ¿no? Y estas finanzas descentralizadas lo que hacen son proyectos de criptomonedas que no tienen empresas terceras y que de alguna forma no hay una empresa que centralice esas operaciones que realizan. Entonces, hay proyectos como por ejemplo Solana, hay proyectos como por ejemplo Cardano, Luna, que son proyectos que de alguna forma, cada uno tiene una propuesta de valor distinta. Recordemos que hoy en día hay más de 13.000 criptomonedas en circulación, con diferentes propuestas de valor, con diferentes ventajas competitivas, con diferentes focos y puntos de aplicación, ¿no? Entonces cada proyecto tiene su particularidad. También a partir del cambio drástico de Facebook a Meta, surgieron muchos tokens y muchos proyectos vinculados a metaverso, ¿no? Quizás el más conocido es Decentraland con el proyecto Maná, un proyecto que es muy conocido ahora también. Hay varios vinculados a metaverso, como por ejemplo de Sandbox, con su cripto Sand. Son proyectos que de alguna forma cada uno tiene propuestas de valor distintas. Yo creo personalmente que es lógico que veamos una depuración de los proyectos, una purificación, una depuración, porque aquellos proyectos que no tengan una propuesta de valor lo suficientemente atractiva y sólida y que tengan un roadmap claro y un plan de acción claro para los próximos meses, de alguna forma van a empezar a caer, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que recordar que estamos en un universo complejo, con muchas aristas, y que hay que analizar muy bien antes de empezar a invertir en uno de estos proyectos, ¿no? ¿Y cuál es el consejo inicial, ¿no? Para aquella persona, para aquel argentino que quiere que no se le devalúe la moneda, tampoco confiar en el dólar? Porque mucha gente, ¿no?, se mete, por ejemplo, no sé, en una criptomoneda que dice, bueno, con esta a fin de año voy a hacer 1% y por ahí justo baja y termina en una estafa o se asusta cuando baja y vende y de esa forma pierde plata. ¿Cuáles son 1, 2, 3 consejos puntuales para aquel que recién arranca y quiere empezar a hacer estas inversiones en este mundo que, si bien no es nuevo, sí está empezando a hacerse conocido en estos últimos años? Y mira, Lucas, yo primero de todo quiero aclarar que en las últimas semanas vimos como una gran corrección, ¿no?, de los valores, y acá muchas veces los medios salen a titular la caída de Bitcoin, la caída de las cripto, sí, o de alguna forma estas grandes correcciones que están teniendo. Hoy aclaremos que las criptomonedas son los activos financieros con mayor adopción, volatilidad en la adopción a nivel mundial. Es decir, son el mayor activo financiero que más gente entra y sale constantemente, ¿no? Sí. Y también hay muchísimo apalancamiento, ¿no? Hay gente que se endeuda y se apalanca drásticamente por un montón de X para poder de alguna forma surfear este miedo de quedarse afuera, esta palabra que se llama FOMO, ¿no?, que habitualmente en las redes vemos, es este miedo de quedarse afuera. Entonces, el primer consejo es, primero de todo, me parece fundamental leer, escuchar. Hay muy buenos libros, hay muy buenos documentales, hay muy buenos periodistas, hay muy buenos expertos en cripto. Hoy en día, con el acceso a Internet y a las redes, podemos conocer y escuchar a gente muy valiosa en este ecosistema. Eso en primer lugar, ¿no? Informarse antes de invertir, ¿no? Que eso de alguna forma mismo lo dijo Warren Buffett, ¿no? Él no invierte en cosas que no pueda, de alguna forma que no conozca, ¿no? En segundo lugar, no mirar en lo que está pasando hoy en día respecto al valor, sino ver en un periodo de tiempo más amplio, tratar de hacer un poquito de zoom out y ver en perspectiva, ¿no? Es decir, por la toma de ganancias que tuvo Bitcoin, por ejemplo, en el último mes, que cayó del pico máximo de 65 o 66 mil dólares a 32 o 31, no podemos decir que Bitcoin es una mala inversión, ¿no? Claro. Me parece que hay que conocernos como inversores, hay que ver en perspectiva, hay que diversificarnos, hay que tratar de administrar los ratios de riesgos y de beneficios, hay que preguntarnos si estamos apalancados o no estamos apalancados, y hay que comprender que la volatilidad es normal y también sucede en los mercados tradicionales, ¿no? En las últimas semanas vimos caídas históricas de acciones también, vimos con grandes compañías como Mercado Libre, como Facebook, que de alguna forma también sucede en los mercados tradicionales, ¿no? Entonces, me parece que son algunas de las lecciones que tenemos que empezar a entender
tenemos que administrar nuestra codicia frente a este ecosistema, entender también que no nos podemos hacer millonarios, hacerse millonario de la noche a la mañana, multiplicar por 100, si uno pone 1.000 pesos no vas a sacar 100.000 en la próxima semana. Exacto. Y aprender de alguna forma a moverse en este ecosistema que tiene sus propias reglas también, y que yo también acá advierto, hay que también detectar muy bien los proyectos que uno hoy en día está invirtiendo, porque es tan fácil hoy en día crear proyectos que hay muchas estafas también dando vuelta, y proyectos que no tienen los mejores fines. Entonces, ojo crítico, conocernos como inversores, ver en perspectiva, diversificarnos, entender que las criptomonedas son una tecnología todavía adolescente, una tecnología que está creciendo, una tecnología que estamos constantemente aprendiendo y tratando de lidiar y tratando de ver cómo reaccionar frente a ella. Vimos, los que estamos hace más tiempo en el mundo de las cripto, vimos como Bitcoin cayó en 2011 de 70 centavos de dólar a 1 centavo, o vimos en 2017 cómo cayó de $20.000 a $3.200. Entonces, creo que hoy en día estamos en el primer vagón de un tren muy largo que no sabemos cuántas estaciones tiene ni cuántos vagones tiene de alguna forma, y de alguna forma estamos viendo la punta del iceberg de algo que nos va a cambiar mucho la forma de comprender la economía. Pero lo que sí tenemos que entender es que estamos pasando años y momentos muy interesantes en el fortalecimiento de este ecosistema, ¿no? Y en otra de las cuestiones muy relacionada al mundo cripto, bueno, de hecho, intrínsecamente relacionada, es el tema de los juegos NFT, que el año pasado crecieron un montonazo con la gran explosión que tuvo el año pasado Axie Infinity. Y así también surgieron un montón de estafas justamente con juegos NFT y otros juegos que han dado rendimientos enormes. ¿Cuáles, para explicarle un poco a los oyentes, y ahora que se está hablando tanto últimamente de Axie y de estos juegos, qué es un juego NFT? Y algunos tips como para no caer en estafas, porque cualquiera puede crear un juego, crear un token y fugarse la plata. A ver, NFT son las siglas en inglés de un token no fungible, ¿no? Llamémoslo de un bien digital no fungible. Y Lucas, permitime hacer un minuto de ABC, sí. ¿Viste? Para la gente que quizás no escuchó nunca hablar de esto. En economía, un activo fungible es algo con unidades que uno se puede intercambiar fácilmente, ¿no? Como por ejemplo la plata, los pesos argentinos. Claro. Es algo fungible, ¿no? Que con unidades determinadas, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 200, 500, 1000, lo que fuese, lo puedo cambiar fácilmente, ¿no? Con plata uno puede intercambiar. Yo puedo cambiarte a vos, Lucas, un billete de 10 pesos y vos me das 2 de 5 y tiene el mismo valor, ¿no? O yo te doy 2 de 500 y vos me das 1 de 1000 y tiene el mismo valor. Sí. Pero, sin embargo, cuando algo no es fungible, entonces eso es imposible. Significa que tiene propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado, ¿no? Entonces, eso podría ser cualquier cosa. Podría ser desde la casa donde estoy yo ahora, desde una obra de arte, desde lo que fuese, una foto, un tweet, lo que fuese, ¿no? Entonces, los NFT son un activo que es un activo inimitable, es un activo que no existe otro igual a ese, que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad o cualquier otro tipo de activo, pero no tiene formato tangible en sí mismo, es un 100% intangible, ¿no? Y estos tokens, estos NFT, se pueden entender en otras palabras como si fuesen certificados de propiedad de activos virtuales o físicos, ¿no? Certificados de propiedad, ¿no? Yo tengo la propiedad de un activo, y entonces quizás los últimos 2 años, quizás el rubro que más incorporó los NFT es el rubro artístico, ¿no? El arte, que de alguna forma se fue tokenizando de alguna forma cada vez más. Pero yendo al lado de los juegos Play to Earn o los juegos NFTs, lo que pasó es que este mismo concepto, ¿no? De este activo inimitable se trasladó a personajes de videojuegos. Yo tengo 31 años, Lucas, y los oyentes de que están en la zona de entre los 28 y los 35 me sabrán entender. Por ejemplo, cuando yo jugaba videojuegos, los MMORPG, los juegos, y por ejemplo había todo un mercado de compra y venta de jugadores, sí. por marketplaces, ya sea Mercado Libre, eBay, lo que fuese, porque uno no podía vender su avatar virtual, su representación virtual. Entonces, en los juegos NFTs, cada criatura, de alguna forma, tiene un valor en mercado que se puede comercializar fácilmente y se puede trasladar, se puede comprar y vender. Con el aumento de la tecnología y con la facilidad hoy en día de la creación también tanto de tokens de cripto como de juegos NFTs, como de plataformas de criaturas NFTs,
hay una cantidad de juegos NFTs fenomenal, es muy grande, y yo creo que en 2022 va a ser el año donde vamos a ver la explosión gigante, ¿no? Tal es el caso que muchos expertos dicen que en los próximos años no vamos a jugar, no, se va a perder de alguna forma el ocio, ¿no? No vamos a jugar si no hay un rédito económico por detrás o no hay una transacción comercial por detrás, ¿no? Entonces, es cierto que tanto como en los proyectos de cripto, de proyectos de utilidad, o como pasó con el boom de las ICOs en 2017, de las ofertas, de las Initial Coin Offering, que es lo equivalente a las IPOs, vamos a ver en 2022 que probablemente haya un gran maremoto, ¿no?, de proyectos de juegos play to earn, y mismo lo estamos viendo hoy en día, que de alguna forma se mueven mucho por la tendencia del hype, de las redes y de todo. Sí. Lo que tenemos que entender de riesgo principal de este tipo de proyectos es que son proyectos meramente centralizados, ¿no? Porque hay un estudio, un desarrollador o una empresa por detrás que probablemente controle la gran mayoría, ¿no?, de los tokens en circulación, de las monedas en circulación, que si algún día, esperemos que no, pero si algún día no quiera, pueden de alguna forma mover esos tokens, ¿no?, o venderlos, y de alguna forma todo el valor se desplomaría, ¿no? Sí. Entonces, es real, hoy en día el juego más pionero, más popular, tal como comentaste, es Axie Infinity, que tiene mucha crítica también del mercado. Por eso me parece que no hay que tomar una postura extremista, ¿no? No hay que tomar una postura extremista de glorificar ni demonizar, ¿no? Uh-huh. Ni hacer una apología a favor, ni hacer una demonización, ¿no? Porque son instrumentos muy interesantes. Yo trato de ser muy crítico de la tecnología y tratar de entenderla de una forma muy consciente, pero tenemos que tener cada vez más ojos críticos frente a este mundo donde cada vez es más fácil. A ver, y esto no solamente es válido con los juegos Play to Earn o los juegos NFT, ¿no? Lo mismo nos pasa con las fake news, las noticias falsas. Hoy en día se viraliza mucho más fácil una noticia falsa que una noticia verdadera en Internet, ¿no? Con esta facilidad que tenemos de creación de información constantemente. Entonces, algunos consejos para empezar a comprender este mundo. Espero que haber sido claro, si no, Lucas, vos me vas guiando. A ver cómo... Sí, está perfecto. Y Joan, me quedaría horas hablando, pero bueno, los tiempos de la radio, como dicen, son tiranos. Y hay una cuestión que quería tocar, que es el tema de la Argentina con las criptomonedas, porque veíamos que están impulsando proyectos de regulación, si se quiere, de las criptomonedas en la Argentina. Y bueno, justamente acá entra la duda de cómo regular algo que es que ni siquiera está centralizado en muchas de las situaciones, y también el tema de cómo declaro yo mi dinero en criptomonedas, porque eso es otra cuestión que también va a tener que trabajarse en el futuro bastante a fondo en la Argentina. A ver, con respecto a la Argentina, lo que te puedo comentar es que Argentina está en el top 10 de países con mayor adopción cripto a nivel mundial. Hace poco más de un mes y monedas, estuvo en la Argentina de visita Vitalik Buterin. Vitalik Buterin es el founder de la red de Ethereum, que generó todo un gran revuelo, ¿no?, en la comunidad local, de alguna forma. Y de alguna forma yo pienso que eso también es por la desazón, ¿no?, de los argentinos, nuestra, cultural, a la falta de confianza en las monedas, ¿no? Entonces eso de alguna forma es algo que de alguna forma puede llegar a pasar. También, si uno analiza el volumen de transaccional en dinero, en dólares o en pesos, que mueve a Argentina en cripto, es muy interesante frente a otros mercados en ese sentido. Entonces, me parece que estamos de alguna forma muy bien posicionados y hay una cantidad de talento trabajando, laburando y representándonos afuera en este ecosistema, que la verdad que es súper valorable y súper admirable, ¿no?, la cantidad de talento que hay involucrado en este ecosistema. Esto me parece importante también para destacar. Con respecto al tema legal, sinceramente no soy un experto. Lo que yo te puedo decir desde mi postura, trabajando hace muchos años con tecnologías emergentes, emprendiendo y laburando con este mundo, es que yo apoyo la regularización y apoyo las normativas, porque lo que te dan es un marco para poder seguir creciendo y seguir progresando. Y yo creo que Argentina tiene una oportunidad única si puede apoyar y permitir de alguna forma el impulso de este ecosistema desde una mirada favorable. Lo que no podemos hacer es regularlo como regulamos otras cosas. Yo no puedo regular las cripto como regulo las ganancias de bienes personales. No puedo regular las cripto como tomo ganancias de la Comisión Nacional de Valores en una acción, en un CDR. Entonces, me parece que tenemos que regularla comprendiendo la naturaleza de cada una de las tecnologías, ¿no? Hoy lo que pasa con cripto, para poder sintetizar, es que hay como si fuese dos mercados, ¿no? Está el mercado blanco y el mercado formal y el mercado informal, el mercado blanco y el mercado negro.
En el mercado formal hay compañías, hay exchange, hay compañías que hacen muy bien su laburo de ofrecer la paridad entre peso y Bitcoin, peso y Ethereum, compra, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y con diferentes servicios de valor agregado, como por ejemplo esto que te comentaba, las tarjetas de crédito vinculadas, del cashback, ¿no? Hay un montón de compañías dando en ese sentido. Y hay un segundo grupo de mercado, que es el mercado informal, que son con cuevas, para poder ponerlo en palabras simples, sí, o personas que trabajan de alguna forma informalmente, como pasa en otros mercados también, comprando y vendiendo, sin poder declarar, ¿no? Uno debería... Al momento de hoy, uno debería declarar las criptomonedas en su declaración de bienes personales como parte de su patrimonio, pero lo que pasa es que las criptomonedas en principio no tributarían impuestos por ser bienes intangibles, inmateriales y que teóricamente no están todavía clasificados. ¿Quién es la entidad que la debería regular, ¿no? Porque todavía no está 100% claro si Bitcoin es una moneda, es un valor o es un bien digital, ¿no? Entonces, dependiendo de esa clasificación, sería como lo que cada uno, el organismo que debería regularla, ¿no? Entonces, hay una nebulosa muy grande en eso. Hay un avance en la legislación, pero estamos en un momento de la historia de la humanidad que la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación política, y no solamente pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Así que es cuestión un poco de ir creciendo y de ir aprovechando este momento. Te agradecemos, Joan, por estos minutos. Muchas gracias, muy interesante todo. A disposición siempre para lo que necesiten. Gracias, Lucas. Un abrazo. Hasta luego.